Las subordinadas causales y finales. Yo soy Eduardo López Prieto, este es el 14º vídeo de nuestro curso de sintaxis y este es el blog de lahispaniola.es. Bueno, como en otros videotutoriales que hemos dedicado a las subordinadas, pues tenemos que hacer inicialmente la precisión de que este tipo de subordinadas, las causales y las finales, en ocasiones se han clasificado como adverbiales. ¿De acuerdo? Como adverbiales no propias, puesto que no se podían sustituir por un adverbio. En las últimas clasificaciones, sin embargo, ya se las desgaja de este sector, de este grupo, y ya se habla de causales y finales de manera diferenciada, ¿verdad? Existirían unas subordinadas adverbiales propias, que son aquellas que se pueden sustituir por un adverbio. Fijémonos estos ejemplos. Acabando de decirlo, echó su escudilla a pechos. Entonces echó su escudilla a pechos. Ese entonces equivaldría al acabando de decirlo, es decir, se puede sustituir por un adverbio. Igual que aquí cuando decimos iremos mañana donde acordamos, iremos mañana allí. Ese donde acordamos, esa subordinada adverbial de lugar, se podría sustituir por un adverbio de lugar allí. Sin embargo, en las subordinadas adverbiales no propias, esa sustitución por un adverbio no es posible, pues no hay una identidad funcional entre estas subordinadas y los adverbios. Aquí vemos este verso de Garcilaso: todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre, o pues no se excusa que yo muera, dejadme allá llegar. Bien, pues estas subordinadas que hemos marcado en azul no se pueden sustituir de manera funcional por un adverbio. Por tanto, no serían adverbiales propiamente dichas. Las subordinadas causales son las que expresan el motivo, la causa o razón por la que acontece, es decir, por la que ocurre el hecho que emite la proposición principal, o bien explican la razón por la que decimos esa frase, ¿de acuerdo? Ahora veremos la diferenciación entre las dos. Las oraciones causales pueden ser conmutadas por un complemento circunstancial de causa. Aquí vemos una, por ejemplo, dice: Boscán escribió lírica italiana porque lo animó Navallero, ¿vale? Aludiendo a la famosa entrevista entre ambos en la boda del emperador Carlos en 1526. Entonces, la causa por la que Boscán escribió lírica italiana es porque Navallero lo animó. Eso se puede expresar por medio de un complemento circunstancial de causa diciendo: Boscán escribió lírica italiana por las palabras de Navallero. Y el sentido es el mismo. Luego entonces vemos que esa causalidad se puede expresar o bien por una subordinada o bien por un complemento circunstancial. Decíamos que las subordinadas causales se pueden clasificar en dos tipos. Por un lado estarían las causales del enunciado, que explican la razón por la que ocurrió el hecho al que se refiere la oración principal. Es decir, por ejemplo, aquí vemos: España venció en la batalla de Lepanto, en 1571, por la fortaleza de su armada. Es decir, la causa de la victoria fue la causa de la fortaleza de nuestra armada. Mientras que dice después: España venció debido a que su armada era muy poderosa. Es decir, la causa de la victoria, del hecho que se produjo, es que la armada era muy poderosa. Pero comparemos ahora esta oración con la siguiente, que sería la que llamamos causales de la enunciación. Ha ocurrido un asesinato porque hay sangre ahí. Vale. Lo que decimos con esta segunda oración es por qué nosotros creemos o decimos que ha habido un asesinato, y es porque hay sangre. Al haber sangre, nosotros extraemos la conclusión de que ha ocurrido un asesinato. Por tanto, no es el hecho en sí, sino es la razón por la que nosotros decimos eso. Explican la razón, como dice aquí, por la que se produce la enunciación del hablante, es decir, explican por qué el hablante dice la oración principal. Se separan con comas de la hora principal y por lo general van antepuestas a ella. Bien, esto en realidad, en lo que se refiere a nuestro análisis, no tiene mayor importancia. Es una clasificación que realmente para nuestro trabajo tiene escasa influencia, porque el análisis sintáctico es el mismo. Bueno, veamos ahora entonces los distintos maneras de construir la causal. Se puede hacer con verbos en forma personal, utilizando toda esta serie de nexos, porque Garcilaso fue desterrado porque asistió a una boda, esa fue la causa por la que fue desterrado por el emperador. Castillejo criticó la nueva poesía ya que rompía el esquema métrico tradicional. Es decir, la causa por la que Castillejo criticó la poesía de Garcilaso es que Garcilaso escribía en endecasílabos y rompía el esquema métrico tradicional de 12 sílabas. Garcilaso fue poeta y soldado pues siguió
el ideal renacentista. Es decir, que fue poeta y soldado porque seguía ese ideal. Petrarca fue la influencia fundamental, puesto que sus tópicos fueron muy imitados. Es decir, la razón por la que fue la influencia fundamental de Petrarca es porque sus tópicos literarios fueron muy imitados. También puede ser por cómo. Como vivió en Italia, Garcilaso recibió de primera mano el influjo lírico italiano. Es decir, Garcilaso recibió ese influjo literario porque vivía en Italia. También que abandona la senda del amor, que solo te traerá complicaciones, porque solo te traerá complicaciones. A causa de su amor fraternal, Francisco de Aldana escribió un bello soneto. Es decir, la razón por la que Francisco de Aldana escribió el soneto fue por el amor que tenía a su hermano Cosme. Y por sí, Carlos I envió su ejército por si sus enemigos, es decir, a causa de que sus enemigos pensaban reorganizarse. Es decir, como vemos, las subordinadas causales, los que dicen es la causa por la que se dice la oración principal. Veamos ahora un análisis. Garcilaso fue desterrado porque asistió a una boda. Bueno, pues empezaríamos marcando el verbo, que es un verbo pasivo, y acto seguido marcaríamos el segundo verbo, que es asistió. Bien, que es un verbo intransitivo. Bueno, después de esto marcaríamos el nexo, que es un nexo causal, y a partir de ahí el sujeto y el predicado. Aquí tendríamos Garcilaso sujeto y fue desterrado porque asistió a una boda, sería el predicado verbal. Dentro de ese predicado nos encontraríamos con una subordinada verbial de causa, o una subordinada causal simplemente, según la terminología que empleemos, y sería asistió. El sujeto sería elíptico, sería Garcilaso otra vez. Garcilaso asistió a una boda, que sería el complemento circunstancial del lugar. Y aquí tendríamos la oración compleja. Muy bien. Pasaríamos ahora a las subordinadas causales que tienen el verbo en forma no personal. Se puede hacer con la partícula enlace por más infinitivo. El emperador le felicitó por pelear valientemente en la batalla. De tanto más infinitivo. Garcilaso fue alabado por el emperador de tanto esforzarse en el combate. La cuestión es siempre darnos cuenta de que lo que hay es una causa, porque se esforzó en el combate. A fuerza de leer a los clásicos latinos, los escritores comenzaron a imitarlos. Porque leían a los clásicos latinos, los escritores comenzaron a imitarlos. Habiendo reflexionado sobre las palabras de Navallero, Boscan se decidió a introducir la poesía italiana en España. Es decir, porque había reflexionado sobre las palabras de Navallero, Boscan se decidió a introducir la poesía italiana en España. Y ahora nuevamente pues vamos a hacer el análisis de otra oración. Bueno, el emperador le felicitó por pelear valientemente en la batalla. Bueno, pues aquí cogeríamos los verbos, uno es felicitó y otro es pelear. Uno es intransitivo, el enlace sería por y felicitó es el verbo principal. El emperador sería el sujeto y el resto sería el predicado. Le es el complemento directo, él fue felicitado por el emperador, por tanto es complemento directo, felicitó, como hemos dicho, es el verbo y valientemente es un adverbio, aquí tendríamos la subordinada causal, por pelear valientemente en la batalla, el complemento circunstancial de modo sería valientemente y en la batalla sería complemento circunstancial de lugar. Y tendríamos también que es una oración compleja. Y este sería el análisis que realizaríamos de esta oración subordinada. Bueno, pasamos ahora a las finales. Las oraciones finales indican el propósito o fin de la acción expresada en la proposición principal. Las oraciones finales equivalen a un complemento circunstancial de finalidad. Por ello, para algunos lingüistas son subordinadas sustantivas con función de complemento circunstancial. Pero bueno, esto no es lo habitual. Lo habitual en análisis más simples es que hablemos de subordinadas finales y ya está. Boscan fue a Sevilla para asistir a la boda de Carlos I. Es decir, la finalidad por la que fue Boscan a Sevilla fue para asistir a la boda de Carlos I. Esa sería, marcada en verde, la subordinada adverbial o subordinada final, simplemente según la terminología que empleemos. Boscan fue a Sevilla para eso. Ahí vemos cómo equivale esa subordinada final a un complemento circunstancial de finalidad y en este caso sería una oración simple. Bien, hay diferentes formas de construir la oración final, que pueden ser con nexos para qué. Ana Girón publicó los poemas de Garcilaso para que fueran conocidos. La finalidad por la que publicó los poemas fue para que fueran conocidos. Ana Girón
acudió a la imprenta a que le publicasen las obras de su esposo. ¿Cuál fue la finalidad? Pues la de que le publicasen las obras. Por tanto, ese a que introduce una subordinada final. Deme los poemas que pueda leerlos. Deme los poemas para que pueda leerlos. Esa es la finalidad. Los poetas seguían la preceptiva a fin de que sus obras fueran bien consideradas, es decir, con la finalidad de que sus obras fueran bien consideradas. Carlos I envió a Garcilaso al Danubio con el fin de que fuera castigado, con la finalidad o el para que fuera castigado. Francisco de Aldana escribió su elegía con el objeto de que su hermano Cosme fuera honrado, es decir, con la finalidad de que su hermano Cosme fuera honrado. Y Ana Girón publicó los poemas de Garcilaso para que fueran conocidos. Bueno, pues muy bien. Entonces tendríamos la oración que vamos a analizar, que es esta de Ana Girón, publicó los poemas de Garcilaso para que fueran conocidos. Bien, pues comenzaremos el análisis de esta oración. Vemos que hay un verbo que es publicó, el verbo de la oración principal, y es un verbo transitivo. Y luego serían fueran conocidos, que es un verbo pasivo, que es el de la subordinada final. Bien, pues entonces aquí sería para qué sería el nexo y nos encontraríamos con que el sujeto del verbo principal publicó es Ana Girón. Bien, aquí tendríamos el predicado publicó los poemas de Garcilaso para que fueran conocidos y ese sería el predicado de la oración y dentro de ello estaría la subordinada final para que fueran conocidos. Bien, luego ya nos quedaría que el sujeto de ese para que fueran conocidos son los poemas, lógicamente, para que los poemas fueran conocidos, está omitido, y nos quedarían los poemas de Garcilaso, que esos los poemas de Garcilaso son el complemento directo de esta oración compleja que acabamos de analizar. Bien, y ahora pasaríamos a las subordinadas finales que tienen un verbo en forma no personal. Es decir, van a tener un enlace y luego pues un infinitivo, por ejemplo. Para más infinitivo. Ana Girón fue a la imprenta para publicar los poemas de Boscán y Garcilaso. A más infinitivo, Ana Girón acudió a la imprenta a publicar las obras de su esposo. Por más infinitivo, Ana Girón acudió a la imprenta por publicar las obras de su esposo. Como vemos, la finalidad siempre está marcada por la subordinada. Los poetas seguían la preceptiva a fin de ser bien considerados. Y Carlos I envió a Garcilaso de Uno con el fin de castigarlo, con la finalidad de castigarlo. Y finalmente, con el objeto de más infinitivo. Francisco de Aldana escribió su soneto con el objeto de honrar a su hermano Cosme, su famoso soneto. Es decir, con la finalidad de honrar a su hermano Cosme. Muy bien, pues vamos a pasar ahora al análisis de otra oración que sería Ana Girón fue a la imprenta para publicar los poemas de Garcilaso. Bueno, pues tendríamos con que fue es un verbo intransitivo, es el principal, y publicar sería un verbo transitivo que en este caso es el de la oración subordinada. Bueno, el nexo sería para y nos encontraríamos con que Ana Girón es el sujeto. El predicado sería fue a la imprenta para publicar los poemas de Garcilaso. Bien, dentro de esto estaría la subordinada final para publicar los poemas de Garcilaso. Ella sería, Ana Girón sería el sujeto de publicar y luego a la imprenta sería el complemento circunstancial de lugar. ¿Dónde fue Ana Girón? A la imprenta. ¿Y qué es lo que iba a publicar? Los poemas de Garcilaso, que es el complemento directo de la oración subordinada. Bueno, y este es el análisis de una oración, de otra oración compleja más, y con esto llegamos al final de este 14º vídeo de nuestro curso de sintaxis. Esto es La Hispaniola y les esperamos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos los hispanohablantes.